La sustentabilidad se enmarca obviamente en cuestiones que principalmente están regidas por el cambio climático. De hoy que estamos con una línea de las cuestiones económicas y el superávit fiscal y las cuestiones de financiamiento, esto es financiamiento también. Entonces, las cuestiones climáticas están, nadie las puede negar, pero las nuevas generaciones te demandan, ¿eh? A mí mis hijas me exigen cosas que a veces yo mismo las pregono, que digo, pero no estás separando, vos hablás de esto, pero en casa no lo haces. La bioeconomía es uno de el gran potencial que tiene una provincia como Córdoba y la región centro de Argentina, por eso Córdoba fue una de las promotoras de la Liga Bioenergética. Estamos pagando nosotros los platos rotos cuando en realidad somos los pulmones del mundo. Argentina tiene todo para hacerse más allá de vaca muerta. Tenemos, como se menciona en la provincia, la vaca viva. Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo Hagamos Circular la Palabra, este espacio que hemos creado junto al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Ambiente de la provincia y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, y que ustedes pueden seguir a través de los canales de YouTube de todas estas instituciones. Espacio en el que nos interesa, nos ocupa hablar de sustentabilidad, de bioeconomía, de bioenergía, de movilidad eléctrica, de todas cuestiones que van ocupando cada vez más espacio en nuestra vida cotidiana y también en las agendas públicas y, por qué no, privadas. Hoy recibimos en este Hagamos Circular la Palabra a Carlos Villar, fundador y presidente de la empresa Hinz. Conoce a Carlos Villar, fundador y presidente de Hinz, amante del fútbol, hincha de San Lorenzo y viajero incansable junto a sus hijas. Pasó la mitad de su vida en petróleo y gas, pero dio un giro valiente hacia la sustentabilidad, siendo un pionero en energías renovables. Su pasión y visión están transformando el futuro. Un referente inspirador. ¿Cómo andamos, Carlos? Muy bien, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Todo Muchas bien? gracias. Bien, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por tomarte este rato para venir a compartir con nosotros y hablar de estas cuestiones. Voy a arrancar por el final. Bueno. Voy a arrancar por el final porque nos involucra desde los dos lados, desde EPEC, desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y desde tu empresa, desde Hinz, un proyecto que realmente es muy ambicioso, que está en su segunda edición y que siempre decimos que para hablar de sustentabilidad o que para pensar la sustentabilidad tenemos que hablar de educación, ¿no? Y de empezar por las nuevas generaciones que son mucho más permeables y que están mucho más preparadas para hablar de estas cosas. Y hace muy poquito hemos estado compartiendo el lanzamiento de la segunda edición del programa de Escuelas Sustentables, ¿no? ¿Me contás de eso? Así es. Sí, bueno, dentro de lo que nosotros trabajamos en la empresa, te cuento, hace 16 años que se creó la empresa y venimos trabajando la sustentabilidad en distintas verticales, que después tal vez hablamos un poquito más de eso, Sí, pero claro. dentro de eso tenemos un equipo joven, multidisciplinario y muy apasionado, entonces permanentemente se están pensando nuevas ideas. Y dentro de lo que trabajamos, obviamente, como bien decís, los estudiantes, la juventud son el futuro, son los que traccionan, y surgió la idea de hacer este concurso con la idea de, bueno, incentivar el conocimiento, de que las escuelas se pongan en acción, en muchas de esas obviamente ya trabajando en la temática, pero le dimos un abanico de opciones dentro de la sustentabilidad como para desarrollar proyectos. Y bueno, rápidamente cuando convocamos esto, nosotros tenemos un convenio con La Voz, por el cual trabajamos la sustentabilidad en distintas verticales. Se sumaron enseguida y bueno, el año pasado se sumó Aguas Cordobesas también como para sponsorar el proyecto. Y lo traccionamos junto con el Ministerio de Educación, obviamente. Cuando empezamos a mapear todo fue muy bueno porque en 3 meses, de principio a fin, desarrollamos una iniciativa que fue espectacular, también con la colaboración del Ministerio de Ambiente y las universidades, de la Universidad Católica y la Blas Pascal. Bien. En resumidas cuentas, un concurso donde participaron más de 120 escuelas, proyectos de todo tipo, muy innovadores y bueno,
3 llegaron a la final, uno fue el ganador, pero les damos mentorías y este año obviamente se repotenció la idea de hacer el concurso con otras dinámicas y bueno, obviamente ustedes se sumaron muy generosamente, muy gentilmente a dar músculo en esto, así que esperamos que la edición de este año sea tan buena como la del año pasado. Bien, la verdad que está buenísimo porque permite que, digamos, despertar el interés en los más chicos, que se presenten proyectos, que se pueda pensar la sustentabilidad desde esos lugares, Carlos. Y lo decía vos, ustedes vienen hace un montón de tiempo trabajando estas cuestiones, las energías renovables, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado del ambiente, pero lo importante es que estas temáticas empiecen a ser cada vez más cotidianas para todos, Ujú. ¿no? Es decir, que podamos hablar de esto con más naturalidad, me parece. Exacto. Bueno, yo creo que hoy se da. Hoy creo que transversalmente, tanto el sector privado en sus distintas ramas, el sector público, la academia, las escuelas tienen incorporado la sustentabilidad. Lo que pasa es que muchas veces hay que tratar de encontrar, nosotros también trabajamos el concepto de la tangibilidad de la sustentabilidad, porque muchas veces nos vamos en cosas intangibles, en cosas, viste, medias inalcanzables y lo que hay que lograr, la sustentabilidad se enmarca obviamente en cuestiones que principalmente están regidas por el cambio climático y nosotros como especie tenemos que trabajar en eso y dentro de eso, bueno, la sustentabilidad rige todas las 3 ramas, ¿no? La ambiental, la social y la económica que siempre ha estado, pero creo que hoy está penetrado esto en todos los ámbitos. ¿Qué te produce cuando escuchás a algunos actores de la política argentina hablar de que el cambio climático es una cuestión de casi sectaria, que no existe, que en realidad es una consecuencia natural de la actividad de los hombres? Mira, yo esas cosas es como que trato de no juzgarlas. Convengamos otra cosa, hace un par de años los científicos hablaban de estas cuestiones y la sociedad en general, el establishment a nivel geopolítico, nadie prestaba atención hasta que empezamos a tener efectos muy graves y acordémonos que, no sé, Greta cuando empezó con estas acciones, los científicos mismos dijeron, hizo más en una semana que nosotros en 10 años. Entonces, hoy localmente tenemos a alguien que puede, si se quiere, negar el cambio climático. Yo creo que el cambio climático no se niega. Desde los científicos lo que plantean es que son ciclos, en que el planeta va siguiendo estas cuestiones. A mí básicamente lo que me genera es que tal vez este tipo de cosas, o lo que pasó el año pasado, retirar la comitiva de la COP en Bakú, generan a ver, demorar la inserción del país en dinámicas que hoy nadie las discute, y esto está asociado principalmente a tomar decisiones con respecto al tema del cambio climático. Pero además, fundamentalmente, hoy que estamos con una línea de las cuestiones económicas y el superávit fiscal y las cuestiones de financiamiento, esto es financiamiento también. Entonces, las cuestiones climáticas están, nadie las puede negar. Es como querer negar las cuestiones que están comprobadas de lo científico, pero además tiene una cuestión económica asociada. Entonces, no me detengo mucho en eso. Sí, lo que pasa es que como país, obviamente, nos demora muchas cuestiones, mismo también lo que es alineamiento a nivel nacional con las distintas provincias. Las provincias, cada una va con dinámicas distintas. Acá en Córdoba se va muy avanzado en esta temática. Entonces, que esas cuestiones, cuando no están con una estrategia sólida, hacen que perdamos tiempo. 2 preguntas me surgen de lo que me comentabas recién. Uno, ¿por qué me decís esto también es económico? Esto también es, digamos, tiene una pata que tiene que ver con los ingresos, con el dinero, con el balance. Mirá, nosotros trabajamos la sustentabilidad, pero hay un concepto que lo dijo un colega nuestro alemán hace mucho tiempo, que son los que comenzaron con la economía circular, que la economía es circular, pero primero es economía. Entonces, en todos los aspectos la cuestión económica juega, incluso en una ONG. De algún lado se precisa dinero para movilizarse. Entonces, lo que nosotros vemos hoy como cambio climático, obviamente es una cuestión de riesgos de la especie, en todo sentido, la humana, todos los seres vivos, pero por otro lado, las cuestiones que tenemos que hacer tanto para mitigar
como para adaptarnos al cambio climático. Adaptarnos quiere decir qué tenemos que hacer para enfrentar cosas que ya están. Las inundaciones van a estar, las sequías extremas van a estar, y tenemos que hacer algo para adaptarnos. Todo eso es dinero, es financiamiento. Entonces son flujos de dinero a nivel global que tienen que moverse para poder financiar estas cosas, y que tenemos que estar preparados para eso. Entonces no es solo una cuestión de, bueno, desde los científicos se plantea esto y tenemos que, bueno, consumir menos energía en casa, o bueno, en vez de viajar en un vehículo lo hacemos en bicicleta. Sí, contribuye. Ahora, al final del día, las cuestiones importantes que están relacionadas con la sustentabilidad tienen un componente económico innegable. Lo otro que te escuché decir recién es, en Córdoba estamos más avanzados. Sí. Bueno, justifícamelo. Bueno, definitivamente. A ver, en Córdoba se da una cosa que, mirá que yo que vengo hace mucho tiempo con esto, me ha costado mucho esfuerzo a nivel nacional, incluso en muchas otras provincias, que incorporar el concepto de la sustentabilidad, como te digo, en las distintas vertientes, sea energías renovables, sea cuestiones de descarbonización, economía circular. En Córdoba tenés una conjunción de tres cosas, no estoy descubriendo nada con esto, que tenés un sector público en sus distintas áreas que entienden el mediano y largo plazo. Entonces entienden que el concepto del cambio climático está y vino para quedarse, y hay que trabajar en consecuencia. Entonces se trabaja en una transición energética, se trabaja en cómo potenciar cómo llevar adelante los potenciales regionales, las bioenergías, la bioeconomía, todo lo asociado a los potenciales que tiene la provincia. Tenés un sector privado atomizado, que creo que eso es importante. El campo es importante, tenés multinacionales, tenés miles de pymes que traccionan, y cuando se les generan condiciones hay inversión, se moviliza, y tenés la docta, tenés el sector del conocimiento que aporta muchísimo esto, y hay un ecosistema que se ha generado en los últimos años, diría, en torno a la sustentabilidad, que trabaja muy bien. Entonces, nosotros trabajamos con distintos ministerios en desarrollar normativa, en generar condiciones para que los proyectos se puedan llevar adelante. Trabajamos con las universidades en conceptos innovadores, trabajamos con el INTI, con el INTA. Entonces, todo ese trabajo colaborativo es el que se precisa para llevar estas cosas adelante. Obviamente, uno en el sector privado tiene un fin de lucro, y obviamente se mueve en consecuencia. Pero este tipo de colaboración hace que los modelos de negocio incluso se lleven adelante de otra forma. Así que en Córdoba va muy de avanzada con respecto a otras provincias, en normativa, en aceptar las condiciones, en trabajar, en proyectar 2050 con políticas de Estado. Es innegable. Siempre decimos nosotros que para Córdoba y en la gestión del gobernador Yarlora, la sustentabilidad se ha convertido en una política de Estado, una política pública. Y creo que por ahí, y esto me lo ratificarás o me lo rectificarás vos, es importante también tener espacios de encuentro. La Cumbre Climática Internacional, el Carbon Forum, es decir, espacios que nos permitan escuchar cosas que pasan afuera de los límites nuestros, y que por ahí, digo, porque tampoco es que las sabemos a todas, también nos permite incorporar el conocimiento necesario. Sí, a ver, definitivamente hay indicadores, ¿no? Córdoba ciudad, cuando estaba Yarlora como intendente, creó la Cumbre Mundial de Economía Circular, ha generado muchísimas inversiones, desarrollo de emprendedores que han generado un nuevo modelo económico. Se ha creado el primer Ministerio de Ambiente y Economía Circular, con todo lo que eso implica, y así que la política de Estado ayude. Ya tenés las condiciones dadas para que todo lo demás se pueda ir desarrollando. Y después, por otro lado, tenés cuestiones que se entiende claramente que tenemos que cambiar los conceptos en cuestiones que antes por ahí uno no tenía en las matrices de decisión, en lo que te comentaba. Transición energética, cómo implementar la economía circular, cómo trabajar en la descarbonización de los procesos. Así que a nivel normativo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces se han sancionado leyes, resoluciones, hay todo un trabajo organizado, que obviamente se aprende también de los errores, pero que hay un norte. Y por otro lado, algo que siempre también me gusta
decir a mí que es que a veces en Argentina tenemos la posibilidad de que, como siempre estamos como 10 o 15 años atrasados en un montón de temáticas, por ejemplo, la implementación de energías renovables hace un año, eso nos da la oportunidad de que cuando lo implementamos deberíamos haber aprendido. Lo que pasa es que lo implementamos y no aprendimos de los errores de los demás, entonces volvemos a tropezar con la misma piedra. Pero creo que tenemos ventajas cuando alguien entiende eso, desde lo público genera las condiciones para que se desarrolle el ecosistema, y después tenemos la ventaja de que obviamente hay que prestar atención a lo que pasa. Entonces, estos eventos, estas cuestiones de traer gente del exterior, de generar este tema de trabajo colaborativo con entidades en otros países, obviamente que contribuye a todo lo que hay que ir desarrollando. Para hablar te escucho, ¿no?, en la transición energética, en el tema. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Por el manejo de los residuos? ¿Por la transición energética? ¿Por la descarbonización? ¿Por la no contaminación? O sea, ¿cuál sería el camino? ¿O tiene que ser todo paralelo? Es que son distintas verticales en donde muchas de ellas dependen de distintos ámbitos de decisión, ¿no? Pero están todas interrelacionadas. La transición energética quiere decir que hay una decisión de salirse de los combustibles fósiles, básicamente por la generación de gases de efecto invernadero, y transicionar hacia energías renovables. Está perfecto. Antes en Europa eso se dio porque hubo incentivos en un principio, y después obviamente al bajar los valores de la tecnología eso se fue dando naturalmente. Hoy en Argentina se está dando una forma natural porque obviamente es económicamente viable, entonces tenés cuestiones que fluyen solas, ¿sí? Por el mismos mecanismos de mercado. Por otro lado, vos tenés que generar políticas que están relacionadas. La economía circular y la descarbonización de los procesos, en algún caso se da porque el mismo mercado te lo pide. Te doy un ejemplo. Hoy la provincia produce bioetanol. El bioetanol reemplaza la nafta, y hoy tenés un grupo en la provincia que exporta bioetanol a la Comunidad Europea porque tiene contenidos de descarbonización que son aceptables en la Comunidad Europea. Entonces, ¿eso qué implica? Es que toda su cadena de valor tiene que estar descarbonizada para que ese producto pueda ser competitivo en la Comunidad Europea. Bueno, eso hace que tengas que trabajar en toda la cadena. Y esa descarbonización también incluye el tema de migración de flota a biocombustibles. Eso incluye que haya conceptos de cómo vos gestionás la circularidad de los residuos. Entonces tenés la economía circular. La bioeconomía es uno de el gran potencial que tiene una provincia como Córdoba y la región centro de Argentina. Por eso Córdoba fue una de las promotoras de la Liga Bioenergética. Bueno, es todo la transición en lo que es energía. También va a ser una cuestión de transicionar en todos los procesos productivos que hoy vienen de la petroquímica. Tenemos petróleo acá por todos lados, celular. Bueno, la petroquímica va a migrar a la química de la naturaleza, la bioeconomía. Entonces, son cuestiones que se trabajan a distintos niveles, ¿sí? Cuestiones más estratégicas que necesitan innovación, que necesitan desarrollo, inversión, y hay otras cosas que se dan por sí solas porque tenemos nuevas generaciones. Hablamos antes de los chicos, las nuevas generaciones te demandan. A mí mis hijas me exigen cosas que a veces yo mismo las pregono, pero pero no estás separando, y vos hablás de esto, pero en casa no lo haces. Entonces, bueno, estas generaciones te obligan a hacer eso, y por otro lado, la dinámica propia del mercado te va llevando en que distintas cosas vayan fluyendo. Entonces creo que son cosas que se van dando en paralelo e interrelacionadas. Mientras te escucho pienso, porque digo, es cierto esto que debería, o que se va concatenando esto. Ahora, ¿cómo convences, no sé, a un país que tiene grandes explotación de carbón, que forma parte de la base de su economía, para decirle, che, tenés que dejar de quemar carbón porque no colabora con la sustentabilidad? Entonces el Estado se da vuelta y dice, bueno, para, yo dejo de quemar carbón. ¿Y el resto qué va a hacer? Sí. Bueno, estas son cuestiones geopolíticas que se ven mucho hoy a nivel global, que es países que se están desarrollando, por ejemplo, India o China, en base a carbón, están migrando mucho a renovables, pero obviamente tienen carbón, y la cuestión es, nosotros tenemos que generar desarrollo económico, vamos a ir acompañando una transición, pero por otro lado precisamos
del carbón y tener lo mismo los combustibles fósiles. Nunca hubo un acuerdo. El año pasado en Bakú, yo estuve presente, la idea era firmar todos los países que salíamos de los combustibles fósiles. Y la realidad es que no fue así. Las últimas 2 COP fueron en Dubái y en Bakú, países eminentemente hidrocarburíferos. Entonces hay una cuestión de transición. La Comunidad Europea, con una política muy fuerte de migración a renovables, guerra de por medio entre Rusia y Ucrania, entonces, bueno, dependencia del gas de Rusia, entonces, bueno, empezamos otra vez, incluso en centrales de carbón, a empezar a generar, a recibir gas licuado que provenga de otros países. Entonces, hay una cuestión geopolítica que es compleja. Y después, por otro lado, para países como el nuestro, hay cuestiones de ventanas de oportunidad que, por otro lado, también hay que entenderlas. Argentina tiene un gran potencial hoy con Vaca Muerta. Sí. Y hay una ventana de oportunidad que se entiende el gas como un combustible de transición, si se quiere, pero Argentina va a explotar Vaca Muerta y lo está haciendo, y entiendo que dentro de la transición está muy bien que así lo haga. No somos un país central, entonces también podemos tener la excusa de países, hoy lo que te plantea China es, bueno, los países, Comunidad Europea y Estados Unidos se desarrollaron en base a los combustibles fósiles y ahora que estoy desarrollando yo me están pidiendo que yo tengo que transicionar. Entonces está esa discusión y después tenés los países del sur global, si se quiere, Brasil, Argentina, que a ver, estamos pagando nosotros los platos rotos cuando en realidad somos los pulmones del mundo. Entonces hay una cuestión geopolítica bastante compleja y después también hay cuestiones propias de cada país. Entonces yo creo que es compatible una cosa con la otra siempre y cuando entendamos como especie de que seguimos, patear la cosa para adelante no nos va a solucionar. El objetivo de reducir el calentamiento global a 1,5 por sobre lo que es el calentamiento que teníamos en la era industrial, en la revolución industrial, no se va a cumplir. Entonces vamos a tener cuestiones extremas en cambio climático. Y ¿Las vamos a tener? Sí, ya están, ya están y cada vez van a ser peores, eso está científicamente comprobado. Entonces yo creo que algunas cosas las podemos relacionar como, viste, seguimos tocando en el Titanic, ¿no? Hay una analogía, pero bueno, yo creo que en los últimos años se ha avanzado bastante, creo que hay que reforzar los esfuerzos, pero son cuestiones que requieren, como te digo, desde cuestiones muy geopolíticas a nivel global hasta cuestiones hogareñas. Está claro que, digamos, si no hay acuerdos en esta cuestión de la geopolítica y las cuestiones internacionales, si no hay acuerdo va a ser difícil. Sí. Ahora, los acuerdos están, porque el Acuerdo de París está, todos los países lo suscribieron, pero por otro lado también tenés un Donald Trump que ya salió una vez del Acuerdo de París y otra vez estamos en lo mismo. Entonces, que yo creo a nivel global no es lo mismo que salga Estados Unidos que salga Argentina, ¿no? Pero bueno, tenés estas cuestiones también que hacen que las cosas no vayan al ritmo que tienen que ir. Así que es complejo. No es un tema sencillo. No. Es un tema que nos encanta hablarlo, pero no es un tema sencillo de resolver. Y hablando de eso, tecnológicamente, ¿cómo estamos en Argentina para hacer esta transición energética, para poder llevar adelante, para poder ocuparnos de los residuos, para aprovechar el gas de Piedra Blanca, para, digamos, todas estas cuestiones? Bueno, yo creo que Argentina tiene como todo, ¿no? Es como que vemos, soy por ahí reiterativo, bendecidos por los recursos naturales. Entonces, Argentina tiene todo para hacerse más allá de vaca muerta. Tenemos, como se menciona en la provincia, la vaca viva. Tenemos las mejores condiciones de viento, las mejores condiciones solares, tenemos todo el potencial para las bioenergías en la región centro y la bioeconomía. Tenemos, incluso, bueno, hablando de hidrógeno y de cuestiones mareomotriz, tenemos todo el potencial para hacerlo. La tecnología a nivel global ha avanzado muchísimo y son las cuestiones que lo que precisamos, a veces lo que parece que nos falta siempre es ese último toque, ¿no? De, bueno, ¿por qué no damos el salto? Y muchas veces es por esto que tenemos propio los argentinos, que yo no lo asocio a la política, sino a una cuestión social, es que siempre nos falta algo y siempre tenemos
no generamos seguridad jurídica, no generamos las condiciones de... Todas estas transiciones son largo plazo, y el largo plazo requiere estabilidad, y una inversión que se recupera en 20 años requiere condiciones de largo plazo, y somos expertos en no cumplir, ¿no?, los compromisos. Entonces yo creo que a nivel tecnológico la cosa avanza a pasos agigantados. Hoy China lidera los avances tecnológicos a un nivel que asusta. Y bueno, estamos aprovechando los beneficios de eso. Yo creo que debería ir más rápido, sin ir más lejos. Te digo, el compromiso de Argentina tiene una ley que exige que la matriz energética llegue a un 20% en base renovable hacia el 2025. Veníamos muy atrasados. Hoy estamos en un 16% más o menos, deberíamos estar en el 20%. Al ritmo que venimos con el sinceramiento tarifario y las condiciones de tecnología que han bajado mucho de precio, seguramente el año que viene vamos a estar cumpliendo eso y podemos ser más ambiciosos. Pero bueno, son condiciones que se van dando cuando vos tenés viento a favor, entonces no generamos condiciones de largo plazo como otros países. Pero yo soy optimista, por algo sigo insistiendo. Bueno, no, es que lo digas, digamos, que lo diga personas como vos, que están en el tema, que se vinculan, que tienen una vinculación, resulta por lo menos alentador. Digo, las condiciones, vos decías recién, somos bendecidos en cuanto a los recursos. Bueno, a ver, eso, más favorable que eso, no, porque hay cosas que, digamos, tecnológicamente se pueden descubrir, fabricar, inventar. Ahora, el recurso natural, o lo tenés o no lo tenés. Exacto. Yo creo que lo tenemos y lo podríamos explotar muchísimo más. Pero bueno, es una cuestión de que vayamos alineando ciertas cosas. Yo soy optimista por eso. Algo que también cambió en los últimos años es que antes todo era muy dependiente de los gobiernos nacionales. Y hoy la cuestión subnacional, también en lo relacionado con el cambio climático, tomó mucho poder. Y esto básicamente por lo que decía antes, ¿no? De Estados Unidos retirándose del Acuerdo de París, entonces los estados americanos diciendo nosotros no queremos salirnos del Acuerdo de París, entonces generemos condiciones nuevas para poder traccionar esto. Los estados brasileños también muy activos en las cuestiones de cambio climático, entonces las provincias también hoy tienen un poder, entonces hay mucho financiamiento que fluye a nivel subsoberano. Antes vos precisabas garantías soberanas, hoy esa lógica está cambiando de a poco, entonces eso creo que también va a ayudar. Por ejemplo, a provincias como Córdoba, que antes hablamos que tiene unas condiciones ideales en las cuestiones de, si se quiere, más de seguridad jurídica, que bueno, estas cosas se puedan desarrollar más rápidamente. La última, Carlos. Te hago una pregunta casi personal. En tu laburo, en tu trabajo, en Hinds, ¿cuánto hay? Vos dijiste en un momento, obviamente hay una finalidad de lucro. Sí, todos trabajamos para poder ganar dinero, para poder desarrollar el resto de las actividades. Desde comer, mandar a nuestro hijo al colegio, hasta poder tener una casa, un vehículo, lo que sea. Ahora, ¿cuánto hay de eso? ¿Y cuánto hay de lo lúdico? De la parte que vos decís, esto también a mí me regocija hacerlo, lo hago porque de alguna manera me genera placer poder hacer este tipo de cosas. No, bueno, a ver, sinceramente yo creo que encontré algo que a mí me apasiona hacer. Por otro lado, tengo que decir que Hinds tiene un equipo joven, pero hiper apasionado, hiper capaz en sus distintas ramas, ¿no? De ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, politólogo, biólogo, que trabajan en estas cuestiones, y a veces nos planteamos, digo, a nivel estratégico, a ver, a veces emprendemos cosas que, a ver, ¿y a dónde vamos con esto, no? Porque al final es un proyecto, ¿no? Y entonces tenemos muchas cuestiones de mandarnos de apasionados o de tratar de abrir caminos en proyectos que tal vez no los podemos concretar en lo económico, pero que sabemos que en el mediano y largo plazo van a aportar. Entonces tenemos mucho de eso también. A veces hay que hacer un equilibrio, ¿no? Porque si nos pasamos demasiado, al final del día hay que sobrevivir, pero tenemos bastante de eso, sí. Gracias, Carlos. Y nos estaremos viendo seguramente con el programa de escuelas sustentables que vamos a llevar adelante desde Hinds, desde Aguas Cordobesas, EPEC, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación. Así que nos estaremos cruzando con ese lindo proyecto que ya es una realidad, que ha generado mucha expectativa y que nos da mucho placer hacerlo. Así que gracias. Bueno, ese y tantos otros. Así Sí, que por bueno, supuesto. gracias a vos, Alfredo. Gracias, Carlos. Dale.
Pasaba Carlos Villar de Hinz, el presidente y fundador de esta empresa dedicada también a hablarnos y a contarnos cómo estábamos y qué cosas van avanzando en nuestra provincia respecto de la sustentabilidad. Acá estaremos con Hagamos Circular la Palabra a través de los canales de YouTube del Ministerio de Infraestructura, de PEC, del Ministerio de Ambiente, para contar y seguir charlando y conociendo y discutiendo, investigando y escuchando fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Así que los esperamos. En breve estaremos con un nuevo capítulo de Hagamos Circular la Palabra. Gracias.